Hola traders, bienvenidos a este nuevo video del canal. El día de hoy hablaremos de un tema sumamente importante y del cual muchos seguidores me han estado consultando a través de mensaje de texto. Bueno, me han preguntado en realidad cómo entrar a un trade o cuándo entrar a un trade. ¿Qué necesito saber yo para entrar a un trade? Bueno, y en realidad la respuesta a esto es en realidad seguir la estructura del precio, la fractalidad del mercado. ¿Qué quiere decir con esto? Ya anteriormente les había mencionado que el precio se mueve de manera fractal. Se mueve de manera fractal. Entonces, cuando el mercado se encuentra en una tendencia alcista, se generan altos cada vez más altos. El alto siguiente es más alto que el anterior y el bajo siguiente es más alto que el anterior. Entonces, en ese momento nosotros decimos que estamos en una tendencia alcista. Y por el contrario, cuando se genera pues bajos cada vez más bajos y altos cada vez más bajos que los anteriores, entonces quiere decir que nos encontramos en una tendencia bajista. Pero ¿qué sucede? Y esto es algo muy importante que hay que entender. Como el precio se mueve de manera fractal, en esta zona de transición entre la tendencia alcista y la tendencia bajista, en esta zona de transición se va a poder identificar claramente un patrón de cambio de tendencia. Y en esa zona, cuando logremos identificar el patrón de cambio de tendencia, se va a presentar una oportunidad para tomar el mejor trade posible, el trade que me permita subirme a la nueva tendencia que se ha generado. Eso es lo que debemos entender cuando decidamos tomar un trade, ¿no? Subirnos o alinearnos al patrón de cambio de tendencia para tomar el trade a favor de la nueva tendencia que se ha generado. Ahora, ¿cuál es ese patrón? En realidad existen muchos traders que utilizan como confirmación o como patrón de cambio de tendencia algunos indicadores. Ciertamente algunos de ellos son útiles, pero particularmente yo no utilizo ningún indicador para poder realizar mi operativa. Básicamente yo me guío en lo que veo con respecto al precio. Además obviamente de la experiencia operando que deberíamos tener, o que se desarrolla o que se adquiere mientras veamos cada vez más gráficos, realicemos más backtesting, operemos. Esa experiencia que se adquiere debe estar respaldada también con conocimiento que hayamos podido adquirir previamente. Entonces, conjuntamente con la experiencia y el conocimiento, es importante que cuando tomemos un trade, el trade se fundamente en reglas claramente establecidas por nosotros mismos como traders. Entonces, no simplemente pueden ser trades basados en emociones, que es lo peor que podemos hacer. Si tomamos trades basados en emociones, muy probablemente, casi con seguridad les puedo decir que vamos a perder dinero. Entonces, los trades que tomemos tienen que estar basados en un criterio lógico y repetitivo. Y lo que les voy a mostrar a continuación es un criterio lógico y repetitivo que seguramente cuando lo prueben van a poder identificar en cada escenario al que se enfrenten, van a poder identificar este patrón de cambio de tendencia, y que no es nada del otro mundo. En realidad es simplemente darse cuenta de que si el precio es fractal para pasar de una tendencia a otra,
tiene que poderse identificar esto, que en algún punto el precio que estuvo generando altos cada vez más altos va a dejar de generar un alto más alto que el anterior, y por el contrario va a generar un alto más bajo que el anterior y un bajo más bajo que el anterior. En ese momento, cuando yo observe un alto más bajo que el anterior y un bajo más bajo que el anterior, yo tengo una confirmación de que se ha generado un patrón de cambio de tendencia. Ok, ahora obviamente esto no es la única confirmación que necesitamos, pero es un primer indicio de que se está presentando una oportunidad para tomar un trade. Ok, en este punto donde podemos observar un patrón de cambio de tendencia, en este punto es el punto en el que deberíamos tomar un trade alineado a la nueva tendencia que se ha formado. Ok, ahora esto es el principio básico para poder tomar un trade a favor de la tendencia, y el mejor trade a favor de la tendencia. Ahora obviamente existen otras confirmaciones que cada trader, dependiendo del riesgo que maneje, va a establecer en su plan de trading. Pero lo que les estoy enseñando es lo que todo trader institucional sabe o debería saber para poder operar, ¿no? Ahora, si el precio es fractal, ¿qué creen que es lo que pase en esta zona de acá? En esta zona de acá, ¿qué creen que es lo que va a pasar? En esta zona de acá, si hacemos un zoom, les aseguro que en esa zona de ahí, cuando hagamos un zoom, se va a poder observar lo mismo, un cambio de tendencia. Claramente se va a poder observar un cambio de tendencia, y nuestro trade seguramente se va a poder minimizar los riesgos o minimizar el stop loss, pero poder obtener un mayor beneficio, ya que estamos siempre a favor de la tendencia. Ok, eso es lo que les quería mostrar. Siempre tengan en cuenta que cuando estemos observando que el precio se está moviendo en una determinada tendencia, cuando observemos que ya no se cumple el fractal, el siguiente fractal y se está generando un patrón de cambio de tendencia, en ese momento hay que ponerle muchísima atención, porque se podría estar presentando una oportunidad para tomar el trade a favor de la nueva tendencia que se está generando. Ok, bien, entonces rápidamente les mostraré un pequeño ejemplo. Por ejemplo, nos encontramos ahorita con el EURUSD. Les estoy mostrando una alta temporalidad, por ejemplo de 8H, claro, simplemente para que sea didáctico y puedan observar de la mejor manera lo que les acabo de mencionar. Por ejemplo, vemos claramente cómo se viene moviendo el precio, ¿no? Un alto, un bajo, un alto, un bajo. Claramente acá en esta zona nos encontramos en una tendencia alcista. Alto, un bajo y un alto. Observamos que el siguiente bajo es más bajo que el anterior, y ese bajo ha generado un alto más bajo que el anterior. Entonces, para mí como trader, esto es una confirmación, o mejor dicho, esto es una evidencia de un patrón de cambio de tendencia. Y lo que yo tendría que hacer como trader para poder operar
es esperar. Inclusive acá se puede observar la confirmación del patrón de cambio de tendencia. ¿A dónde tendría que esperar? Tendría que esperar al retroceso, a la toma de liquidez para subirme al patrón de cambio de tendencia. Más o menos por ahí. Ahora, ¿por qué toma ese punto? Recordemos, principio básico de operativo como trader institucional. Nosotros vendemos en zonas premium y compramos en zona discount. Ok, aproximadamente por acá, ¿no? Entonces, aproximadamente en esta zona, en la zona OT, más adelante les explicaré qué es una zona OT, se tomaría el trade, ¿no? Veamos cómo se desarrolla el precio. Y vemos que prácticamente al pip toma el trade y el precio se desarrolla, ¿no? El precio se desarrolla. Entonces lo que les quería comentar es que este mismo patrón, siempre que hagamos una tendencia alcista y veamos un patrón de cambio de tendencia, hay que ponerle muchísima atención porque se estaría presentando una oportunidad para poder tomar un trade a favor de la nueva tendencia que se está generando. Ahora, si se dan cuenta, esta es una temporalidad de 8H o alta temporalidad. Como ejercicio, yo les planteo que ustedes puedan observar este punto o cualquier otro punto en realidad, en cualquier otro par, cuando observen este patrón, que observen qué es lo que sucede en el punto de entrada de altas temporalidades cuando observemos este punto en bajas temporalidades. Yo les puedo asegurar con total certeza que en este punto seguramente se ha podido identificar esto: la tendencia alcista, y este patrón de cambio de tendencia, donde seguramente se pudo tomar un trade acá y minimizando los riesgos cada vez menos y subirnos a la nueva tendencia de este par. Ok, entonces traders, los invito a practicar este tema. Es lo más importante que todo trader institucional debe conocer, y les aseguro que si lo aplican, sus trades van a ser muchísimo mejores y muchísimo más consistentes, seguramente. Ok, bien traders, hasta luego.